Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Baja California Sur, en México, se vive una de las temporadas más duras para la ballena gris. Se registraron 92 varamientos, una de las cifras más altas en décadas. El número de ballenatos cayó un 90% frente a la temporada pasada. La causa apunta al Ártico: menos alimento por el derretimiento de los hielos. En Perú, el nevado de Quelcaya, el glaciar tropical más grande del planeta, se derrite a un ritmo alarmante. Lonnie Thompson, que lo estudia desde hace más de 50 años, aún mantiene la esperanza de que Quelcaya siga vivo. Esta historia se cuenta en el documental Canary. Y aquí la noticia más importante. Muchos conocen la Amazonía como un gran sumidero de carbono, pero en Latinoamérica también hay otros ecosistemas fundamentales para frenar el calentamiento global, como los páramos, turberas, pastos marinos. Estos ecosistemas capturan más carbono de lo que imaginamos, pero no tienen la misma atención que los bosques tropicales. Hoy está con nosotros Antonio Paz, editor en Monga Latam, para hablar de estas historias clave en la lucha contra la crisis climática. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias, y acá listo para hablar de estos ecosistemas. Antonio, para comenzar, ¿qué ecosistema rastrea este especial periodístico y bueno, qué tan importantes son si los comparamos con los bosques tropicales, por ejemplo, en la Amazonía? Bueno, lo primero y creo que más importante, lo que coinciden todos los expertos y los reporteros que trabajaron con nosotros en este especial, es que no se trata como de menospreciar o restarle valor al papel de los bosques tropicales en la lucha contra el cambio climático, sino de resaltar esos otros ecosistemas que permanecen olvidados o por lo menos poco estudiados por la ciencia en algunos casos, y en otros casos sí estudiados, pero no muy tomados en cuenta por los tomadores de decisiones políticas. En este especial entonces decidimos rastrear algunos de esos ecosistemas, porque claramente son bastantes, pero centramos nuestra atención en las turberas amazónicas, centramos nuestra atención también en los manglares. Las turberas amazónicas miramos un caso en Perú, los manglares un caso en Ecuador, miramos la situación de los humedales costeros de agua dulce en México, de los páramos en Colombia y de los pastos marinos, que es uno de los ecosistemas menos conocidos en Venezuela. Antonio, la pregunta sería también si estos ecosistemas acumulan tanto carbono y, digamos, ayudan tanto igual que los bosques tropicales, porque siguen siendo tan invisibles y pues también en ese camino qué amenazas se enfrentan y qué hace falta para que reciban mayor atención. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, Richard, porque los humedales en general, pero estos de los que hablamos en el especial, tienen una capacidad de almacenar muchísimo carbono, y muchas veces la población en general no lo conoce. Como decíamos hace un rato, se conoce sobre todo el papel de los bosques tropicales, y mucha de la atención mediática en la lucha contra la crisis climática se ha centrado precisamente en esos ecosistemas. Pero, por ejemplo, las turberas también, incluso en los ecosistemas de páramo, hay estudios que muestran que pueden almacenar entre 3 y hasta 5 veces más carbono que otro ecosistema tropical como los bosques tropicales. Entonces su papel es bien importante, y también son muy susceptibles a que cualquier efecto, amenaza, degradación que sufran, pues libere ese dióxido de carbono y otros gases que están almacenando a la atmósfera, creando pues obviamente un efecto invernadero pues mucho más acentuado y una peor crisis que la que ya vivimos. Entonces por eso es importante protegerlos. ¿Por qué siguen siendo invisibles? En muchos casos porque nuestros países no le han dado la prioridad que tienen. eh, no solamente por falta de interés, sino que todavía están estudiando los bosques tropicales, que digamos que es uno de los ecosistemas de los que se empezó a investigar primero, y todavía como que no ha llegado el momento de entrar en estos ecosistemas. Otra de las razones es que muchas veces ni siquiera en algunos países están bien mapeados o ubicados estos ecosistemas. Por ejemplo, una experta en México nos contaba que en el país todavía confunden los humedales costeros de agua dulce con manglares.
Entonces a veces están mal referenciados y otras veces ni siquiera aparecen en los listados de ecosistemas, y pues si no aparecen pues es difícil, si no sabemos ni siquiera dónde están y no aparecen en los listados oficiales, pues es difícil saber qué tanto aportan, ¿no? ¿Y qué amenazas se enfrentan? Pues amenazas como por ejemplo la desecación de humedales, por ejemplo para agricultura o para ganadería. Esa es una de las principales amenazas que enfrentan. Y otra también, pues la contaminación, porque sobre todo los humedales costeros, las turberas, pues son grandes reservorios o cuerpos de agua que se nutren de otras aguas que llegan del ecosistema que los rodea. Entonces, si esas aguas están contaminadas, pues también estos grandes lagos, lagunas, turberas, pues se van a ver contaminados, ¿no? Entonces esos son como algunos de los principales retos que enfrentan, y en algunos casos, por ejemplo, los manglares también enfrentan y los pastos marinos se enfrentan presiones, por ejemplo, por el turismo que se realiza de manera no sostenible. ¿Y qué falta para que reciban la atención que merecen? Pues yo creería que los tomadores de decisiones comprendan la dimensión de estos ecosistemas y la importancia que tienen en la lucha del cambio climático. Algunos de los expertos con los que hablábamos nos mencionaban que en muchos países no se llega como a consensos o no se llega como a avances porque los procesos de toma de decisiones, reuniones son bastante lentos, hay mucha burocracia, y los equipos con los técnicos con los que van hablando los científicos cambian cada vez que hay un cambio de gobierno. Entonces como que hay que empezar de cero cada vez que hay un cambio de gobierno, y esto pues genera retrasos y genera que los procesos pues no avancen a la velocidad que deberían, y con la urgencia que merecen en medio de esta crisis climática que estamos viviendo a nivel global. Antonio, ya por último, de los casos un poco que están reporteados en este especial y que, digamos, ya nos ha mencionado algo también durante la conversación, ¿hay algún caso de éxito que podamos encontrar? Hay varios. De hecho, la intención del especial también es en medio de mostrar el panorama de que están olvidados, que hay esfuerzos entre científicos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales que están trabajando de la mano para tratar de rescatar e investigar y conocer mejor algunos de estos ecosistemas. Entonces, todas las historias tienen un poco de ese componente en la práctica qué se está haciendo, para no solo mostrar como el panorama negativo, digamos, de que hace falta estudiarlos más. Y todos tienen casos muy interesantes y exitosos, que la verdad nos ha gustado bastante reportear, pero yo destacaría mucho el de Ecuador con los manglares, por varias razones. La primera es que normalmente tendemos a dudar mucho de los éxitos que involucran, por ejemplo, al Estado, ¿cierto? A funcionarios públicos. Y en Ecuador pasa algo bien interesante, y es que ellos tienen desde hace varios años concesionadas sus zonas de manglares a pescadores. Y esta estrategia les ha dado muy buen resultado, porque el Estado desde Quito, Guayaquil, no tiene cómo hacer seguimiento y velar por la protección eficaz de estos ecosistemas, porque no hay recursos, tanto humanos como económicos, y al empoderar a las comunidades que necesitan de estos ecosistemas en buen estado, pues han logrado que estas personas tengan un sustento, pero también garantizar la conservación de los manglares, que son no solo importantes en la captación y retención del CO2, sino también en temas de evitar erosión costera, proteger de desastres de origen natural que a veces ocurren. Entonces el caso de Ecuador es bien interesante. Y para hablar un poquito como de cifras, pues a través de acuerdos de uso sostenible y custodia, que es como el esquema que se maneja en Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha concesionado cerca de 98.000 hectáreas de bosque de mangle a los pescadores artesanales. Estos pescadores pueden extraer distintos tipos de recursos. En la historia que abordamos en este especial hablamos del cangrejo, pues que es como una de sus principales fuentes de ingresos, y a través de esta extracción del cangrejo también se comprometen a proteger el ecosistema. El área concesionada representa aproximadamente un 62% del total de los bosques de mangle que existen en Ecuador, y de los cuales el 80% está en el Golfo de Guayaquil, que es donde
sucede esta historia que contamos en este especial periodístico, y este sistema pues ha permitido la conservación del manglar desde hace unos 26 años y ha mostrado ser efectivo, como mencionaba, para la protección de este bosque, que es capaz de retener hasta 5 veces más carbono que otros bosques tropicales. Bueno, recuerden que pueden leer el especial completo y todas esas historias en Mongabay Latam y también en los medios aliados. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Richard, muchas gracias y bueno, invito a toda la audiencia de Mongabay Latam a que se den una pasada por estos reportajes que de verdad están bien interesantes y nos muestran no solamente una problemática, sino también qué acciones se están ejecutando en este momento para tratar de darle solución a estos problemas ambientales que ocurren a nuestro alrededor. Cerramos con esta guía para científicos y monitores comunitarios para proteger a las aves en riesgo. El documento propone actividades accesibles para personas sin formación profesional y reconoce el valor de los saberes tradicionales. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.